Bueno, desde la Escuela de Práctica Jurídica, Alternativa de Práctica Jurídica de ALA, os damos la bienvenida por haber venido a este curso, que es eminentemente práctico y que además hoy tenemos el honor de tener dos ponentes de lujo, porque son dos compañeros muy implicados, abogados, en este tema. Por un lado, Javier Rubio, abogado, miembro de ALA y también especialista en Derecho de la Vivienda, y a nuestra compañera Beatriz Duro, que trabaja también como abogada, es en Duro Abogados. Ambos son referentes en la abogacía sobre el derecho de la vivienda y hoy nos hablarán de la posición del Tribunal Supremo ante la cláusula de vencimiento anticipado y la nueva Ley 5/2019 de contratos de crédito inmobiliario. Javier ha sido uno de los abogados que ha luchado más activamente por los derechos económicos y sociales a través del dictamen PIDES de Naciones Unidas, implementando estas comunicaciones sobre violaciones de derechos humanos a la vivienda. Y puesto que esta situación no están amparadas por los tribunales españoles, logrando así que los juzgados admitan medidas cautelares de no lanzamiento en los casos de no existir una alternativa habitacional. Y Beatriz Duro es experta en la defensa de los derechos de consumidores, en la defensa de deudores frente a reclamaciones y ejecuciones hipotecarias, también en créditos usurarios, reclamación, en ficheros de morosidad, y con ellos os vamos a dejar en estas 2 horas. Ellos intervendrán hora y media y después dejaremos media hora para vuestras preguntas. Al final de las intervenciones. Por último, animaros, ya estáis viendo que por parte de la Escuela de Práctica de ALA estamos trabajando activamente en que se difunda una alternativa diferente a la abogacía, una abogacía comprometida, y os animamos a que si alguno de vosotros no pertenecéis a ALA, pues os incorporéis con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, voy a iniciar yo la ponencia, luego va a hacerlo mi compañero Javier y luego otra vez yo. Nos vamos a ir alternando para tratar de aburriros lo menos posible. El objeto principal de la ponencia es ver la cláusula del vencimiento anticipado, qué va a pasar con las ejecuciones hipotecarias a raíz de la última sentencia del Tribunal Supremo y cómo afecta también la nueva Ley de Crédito Inmobiliario a las ejecuciones hipotecarias que ya estaban iniciadas antes de su entrada en vigor. Por lo tanto, no vamos a analizar en profundidad, ni mucho menos, la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. Lo que afecta a esta ponencia, lo que afecta a las ejecuciones hipotecarias ya iniciadas o a los préstamos firmados con anterioridad, son las disposiciones transitorias primera y tercera, que estas son las que sí que nos vamos a detener un poco más. Y sobre el resto de la ley, simplemente y de forma muy breve, decir que afecta a todos aquellos préstamos que se firmen una vez haya entrado en vigor la misma, que el objeto son las personas físicas, pero no es necesario que el préstamo recaiga sobre su vivienda habitual, es decir, que puede ser también para adquisiciones de segunda vivienda, y que al fin y al cabo lo que hace es regular para garantizar la transparencia en la contratación de préstamos hipotecarios. El problema principal que hemos tenido y por lo que se declaran abusivas las cláusulas en los préstamos no es porque sean abusivas per se, sino porque se considera que se han introducido sin la suficiente transparencia en la incorporación. Lo que pretende hacer esta ley es evitar que esto se pueda seguir argumentando, que a partir de ahora se supone el consumidor esté perfectamente informado antes de firmar, y para ello establece pues una serie de medidas que es como se tiene que hacer a partir de ahora. Para empezar, la entidad te tiene que dejar el contrato para tu revisión 10 días antes de la firma, y además al menos un día antes de la firma tienes derecho y te tiene que asesorar un notario que elija el prestatario y además que no le suponga ningún coste adicional,
que levantará un acta dando fe de que efectivamente ha sido pues correctamente informado de todas las consecuencias que tienen las cláusulas que está firmando. Además, le tienen que dar simulaciones de tipo de interés para que sepa las consecuencias económicas y comprenda el alcance real de lo que está firmando, y esto se reflejará todo en un acta. Esto, que a simple vista pues parece positivo, evidentemente ya todo el mundo va a saber lo que le va a costar realmente un crédito hipotecario y las consecuencias de lo que está firmando. Bueno, pues veremos cómo se hace en la práctica. Desde luego, lo que va a hacer imposible o muy difícil ya es la defensa de los consumidores cuando reciban demandas de ejecución por préstamos firmados con posterioridad, porque tendremos un acta notarial en el que se indique que se ha hecho todo conforme a esta nueva ley y que además un notario esté dando fe de que le ha asesorado precisamente todas las consecuencias, con lo cual pues presentar demandas para declarar la abusividad de determinadas cláusulas a partir de la entrada en vigor de la ley será una tarea muchísimo más difícil. También la nueva ley resuelve el tema de los gastos, que nos habían estado mareando un poco con esto, quién tenía que pagar y qué gastos, pues ya queda claro, de forma que ya gestoría, notaría y registro los abonará siempre el prestamista, la tasación el prestatario y el impuesto según la normativa aplicable. También viene a prohibir las ventas vinculadas o productos vinculados o combinados, pero esto no es así realmente, porque hay algunos que son luego los más habituales, que sí siguen permitiendo por ley, con lo cual, bueno, parece que se prohíben, pero en la práctica tampoco van a desaparecer. Regula la posibilidad de que los préstamos en multidivisa el prestatario pueda elegir la posibilidad de pasarlo a una moneda del país en el que reciba la mayor parte de sus ingresos o donde resida en el momento de contratación o en el momento de solicitar el cambio. Y viene a regular también el interés de demora cuando se considerará abusivo, que será cuando supere 3 veces el interés remuneratorio. Tampoco sé por qué ha llegado a por qué se ha redactado de esta forma la ley en cuanto al interés de demora, porque ya era doctrina pacífica del Supremo que se consideraría abusivo el interés cuando superara 2 puntos el interés remuneratorio, de forma que ahora los consumidores pues tendrán que aguantar 1 punto más de intereses de demora por aplicación directa de la ley. En lo que nos afecta a la ponencia, lo que afecta a los préstamos concedidos con anterioridad a la entrada en vigor o a las ejecuciones hipotecarias que están ya en marcha, es la disposición transitoria primera y tercera, como he dicho. Es necesario saber que antes del año 2013 los motivos de oposición a una ejecución hipotecaria eran estrictamente tasados. No se podían oponer como motivos de oposición la existencia de cláusulas abusivas, con lo cual básicamente se podía discutir si se había pagado o no se había pagado y si se debía o no se debía el dinero que nos estaban reclamando. Las posibilidades de defensa, por lo tanto, eran muy limitadas. Esto cambia con la entrada en vigor de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, que es consecuencia directa de la sentencia del TJUE de 14 de marzo del 2013, más conocida como la sentencia del caso ACID. Con esta sentencia es la primera vez en la que se equipara al deudor hipotecario, se le da la condición de consumidor, que es en realidad lo que es, pero que hasta ahora no se le había dado esa consideración y por lo tanto no le era aplicable toda la normativa en materia de protección de consumidores y usuarios. A raíz de esta sentencia se publica la Ley 1/2013, que bueno, pues fue un parche realmente a lo que venía existiendo y de hecho tal fue el parche que hasta ahora seguimos a día de hoy seguimos viendo sentencias del TJUE que nos vienen continuamente diciendo que España no está cumpliendo con la normativa en materia de consumidores, con la Directiva 93/13, y se sigue habiendo cambios legislativos para intentar adaptar nuestro derecho al derecho de la Unión Europea. La Ley 1/2013, en la disposición transitoria cuarta, concedía un plazo preclusivo de 1 mes para que todas aquellas personas que tenían una ejecución hipotecaria pudieran oponerse por cláusulas abusivas. El plazo, lo que ocurrió es que el plazo preclusivo de 1 mes empezaba a contar desde que se publicó la ley en el BOE, de forma que como la gente normalmente no lee el BOE, pues la gente en su mayoría no pudo oponerse por cláusulas abusivas. Esto que, bueno, desde la plataforma y desde otros colectivos sociales se venía diciendo que era contrario también, o sea, que no garantizaba el derecho de defensa
porque en el plazo de un mes la gente no se estaba pudiendo oponer porque no estaba siendo notificada personalmente de esta posibilidad. 2 años más tarde se dictó por el TJUE otra sentencia, la sentencia Caso Penalba, sentencia del 29 de octubre del 2015, diciendo que efectivamente la publicación en el BOE no garantizaba el principio de efectividad. Por eso, y esto es importante saberlo, porque la disposición transitoria de la Ley de Crédito Inmobiliario precisamente lo que pretende es dar respuesta o solucionar esto que dijo el TJUE ya en el año 2015, que es que la publicación vía BOE pues no era compatible con el derecho de la Unión Europea y no estaba garantizando el derecho de defensa. La disposición transitoria tercera lo que hace es dar un nuevo plazo de oposición de 10 días para que se pueda formular un nuevo incidente de oposición para aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria anteriores al año 2013 que sigan vivos, entendiendo que siguen vivos siempre que no haya habido todavía puesta en posesión de la vivienda, que no se haya producido el lanzamiento, siempre que el juzgado no haya realizado el control de oficio y siempre que el deudor no se haya opuesto por cláusulas abusivas. Es decir, en ejecuciones hipotecarias en las que nunca se haya hecho nada de nada y nunca se hayan analizado las cláusulas abusivas y que sigan vivos, entonces tendrán un nuevo plazo los deudores de 10 días para alegar la existencia de cláusulas abusivas. La ley lo que decía es que eran los propios juzgados los que tenían que notificar este nuevo plazo personalmente, ahora sí, para dar cumplimiento a esta sentencia del TJUE del 2015 y que tenían un plazo de 15 días para hacerlo desde que entraba en vigor la ley. En Madrid, por ejemplo, la verdad es que los 3 juzgados que hay en materia hipotecaria lo han hecho. El 32 fue el más eficaz, lo hizo, pues removió todo el juzgado y empezó a notificar a todo el mundo que tenía un nuevo plazo de 10 días para oponerse, y después lo hicieron también el 31 y el 100, aunque ya había pasado el plazo de 15 días. Luego he visto también cómo cuando a la gente le llegaba la notificación de que tenía plazo para oponerse, se iban a solicitar abogado de oficio y a solicitar la suspensión del plazo hasta que le concedieran el abogado, y también he visto resoluciones del juzgado 32 diciendo que el plazo no se suspende porque no está entre los supuestos previstos en la ley para suspenderlo en los plazos, con lo cual no ha suspendido. Entonces supongo que toda esa gente pues volverá a perder la posibilidad de oponerse, porque sin abogado y procurador no puedes presentar el escrito. El juzgado 31 y el 100 creo que sí que lo están suspendiendo. Lo que resulta en todo caso evidente es que, fijaros, a 6 años después de que se publicara la ley 1/2013, se acaba de publicar la nueva ley de crédito inmobiliario que sigue adecuando a lo que va diciendo Europa, que seguía sin resolverse realmente, con lo cual se van poniendo parches sobre parches sin realmente dar una solución efectiva o solucionar el problema a las personas que están inmersas en un procedimiento de este tipo. Además, lo que dice también la disposición transitoria tercera es que cuando se presente la oposición se suspenderá el plazo, se suspenderá el procedimiento, de forma que hasta que no se resuelva no se puede continuar con la ejecución. Y entiendo también que se puede solicitar que se celebre vista, porque siempre se puede solicitar cuando presentas una oposición, pero hay que solicitarlo expresamente. Cuando nunca se haya... otra cosa que dice esta ley es que no se ha podido realizar una revisión de las cláusulas para que se pueda presentar ahora esta oposición. Nosotros pensamos que en realidad esta disposición transitoria tercera no tiene sentido y no tendría por qué ser, porque existe una obligación de control de oficio de las cláusulas abusivas en cualquier momento de la ejecución, entendiendo también que cualquier momento de la ejecución es hasta después de la subasta, siempre que no se haya producido el lanzamiento de la vivienda. Hay también mucha jurisprudencia del TJUE hablando sobre el control de oficio y sobre si es una obligación o no, porque se venía entendiendo por parte de los tribunales españoles que no era una obligación, que era una facultad,
Pero el TJUE también, en su sentencia, en el caso Sánchez Morcillo, sentencia de 17 de julio de 2014, estableció claramente que no es una facultad y que es una obligación. Con lo cual, si existe obligación de revisión de oficio de las cláusulas abusivas en cualquier momento del procedimiento, es totalmente innecesario que en el 2019 por ley se dé un nuevo plazo de oposición, porque el deudor puede oponerse en cualquier momento del procedimiento. Es decir, incluso aunque a alguien no le hayan dado la notificación con el nuevo plazo de 10 días para oponerse, podría presentar una nulidad de actuaciones por falta de control de oficio y subsidiariamente la oposición, evidentemente fuera del plazo legal de 10 días, entendiendo que este plazo no puede suponer que si se nos ha pasado nos quedemos sin poder alegar la existencia de cláusulas abusivas, porque el juzgado tenía la obligación de haberlo hecho. Esta obligación de control de oficio, además, tiene que ser, o sea, esta revisión de cláusulas abusivas que tiene que hacer el juzgado tiene que ser expresa y se tiene que hacer antes de la admisión a trámite de la demanda. Por ejemplo, es muy habitual que el juzgado 32, por poner un ejemplo concreto, cuando presentamos una nulidad de actuaciones porque él no ha realizado el control de oficio, nos conteste diciendo que sí que realizó el control de oficio en el momento de que admitió a trámite la demanda y que no detectó que existiera ninguna cláusula abusiva. Pero esto no puede ser, porque se necesita una resolución con carácter de cosa juzgada que diga si existe o no existen cláusulas abusivas. Y además esa resolución tiene que ser objeto de recurso, con lo cual no vale con que si no existe. Tiene que ser una resolución expresa, y así lo ha dicho ya el Tribunal Constitucional también contra un auto precisamente del Juzgado 32 de Madrid. La sentencia del Tribunal Constitucional es de 28 de febrero de 2019 y dijo que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por parte del Juzgado 32 por denegar una nulidad de actuaciones al decir que se había efectuado el control de oficio en el momento de admisión y aunque no existía una resolución expresa en tal sentido que ya no tenía obligación de volver a realizarlo. Es reiterada también la jurisprudencia del TJUE que dice que se pueden hacer incluso se pueden revisar varias veces las cláusulas abusivas siempre que una no se haya realizado. Es decir, si en un préstamo contiene varias cláusulas y ha habido un control sobre la cláusula de los intereses de demora y se ha dicho que si es abusivo o no, sobre esa cláusula no cabe un segundo control, pero sí sobre el contrato, sobre el resto del contrato sobre el que no haya habido un pronunciamiento expreso. Si hay una resolución del juzgado diciendo que el interés de demora es abusivo, podemos pedir que haya un nuevo control de las cláusulas del contrato sobre el vencimiento anticipado o sobre cualquier otra cláusula sobre lo que no haya existido pronunciamiento. Sobre la que ya haya existido pronunciamiento no, porque entonces sí que sería cosa juzgada. Esta sentencia del Constitucional al final lo que hace es pues decir que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y como que vuelve a decir la obligación de revisar de oficio tan pronto como el juzgado tenga los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello, que es en el momento en el que cualquier persona diga que quiere que se revisen las cláusulas o haga alguna alegación sobre alguna de ellas. De forma que la disposición transitoria tercera que da el nuevo plazo de oposición, en realidad, bueno, está bien que lo dé 6 años después como para garantizar la tutela judicial efectiva, pero cualquier persona, le hayan notificado esto o no, puede oponerse al procedimiento de ejecución hipotecaria en cualquier momento del procedimiento, en base a que existe la obligación por parte del juzgado de controlar de oficio y también por parte de la audiencia. Por eso tiene que ser una resolución expresa sobre las cláusulas abusivas, porque tiene que poder ser objeto de recurso y tiene que poder revisarlo también la audiencia provincial, que tendrá que revisar la cláusula que nosotros estemos diciendo, estemos manifestando, como todas las demás cláusulas que ya está teniendo los elementos para poder analizarlas. Por lo tanto, tanto en primera instancia como en apelación, podemos pedir que se revisen todas las cláusulas sobre las que no exista un pronunciamiento expreso. La sentencia del Tribunal Constitucional es importante conocerla, sobre todo si los que trabajamos en Madrid, que muchos procedimientos los tenemos en el Juzgado 32, porque, pues para aportársela también y para rebatir un poco los argumentos, porque él sigue reiterando siempre por lo mismo que ya le han dicho varias veces
que no. Entonces es importante tenerla localizada. Otra de las cosas, decíamos, que se prevé la ley de crédito inmobiliario y que afectan a los procedimientos en marcha, es la disposición transitoria primera, que regula el que va a pasar con o sea, cómo se va a aplicar el vencimiento anticipado en las ejecuciones iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, que es de lo que nos va a hablar ya Javier Rubio, para ver cómo ha ido evolucionando la cuestión del vencimiento anticipado a raíz de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Muchísimas gracias, Bea. Nada, por mi parte vamos a intercambiarnos un poquito, intercalarnos durante la charla un poco para hacerlo quizá más ameno, no sé si lo vamos a lograr. Y digamos que Beatriz ha estado exponiendo algo de la ley de crédito inmobiliario, la sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de marzo de 2019, muy importante, en lo que tiene que ver con el vencimiento anticipado y control de oficio. Y ahora hacemos un pequeño zoom hacia atrás para remontarnos a la sentencia del caso ACID de 14 de marzo de 2013. En aquella sentencia del TJUE, que fue pues, un auténtico bombazo, que además digamos que obligó a reformar por completo el procedimiento de ejecución hipotecaria, ya se decía en el cuerpo de la sentencia, porque se había preguntado así por el magistrado Fernández Seijo, que el vencimiento anticipado podía perfectamente ser considerado una cláusula abusiva y que correspondía al juez nacional apreciar a la luz de las circunstancias, de qué manera, que ello era abusivo, no lo era, etcétera, etcétera. Así que ya en aquel entonces, con casi 100.000 ejecuciones hipotecarias al año en marcha, ya se apuntaba y ya aparecía por parte del TJUE una advertencia fuerte sobre esta cláusula, que es piedra angular de la ejecución hipotecaria en sí misma. En el 99,99% de las hipotecas de nuestro país se incluye la condición por la cual con el impago de una sola cuota se podrá exigir la totalidad del préstamo. En el 99,99%. No digo el 100% porque no me quiero pillar los dedos, pero hasta ahora, después de 8 o 9 años viendo hipotecas y leyendo hipotecas, todavía no he encontrado ninguna que no la tenga. Incluso algunas son peores, porque te dicen vencimiento anticipado por impago total o parcial de cualquiera de las cuotas y de cualquiera de las obligaciones del presente contrato. O sea, incluso una obligación accesoria, pues también a veces la meten ahí. Pero bueno, a la que nos referimos es vencimiento anticipado por impago de una sola cuota. Antes hablábamos del juzgado 32 de aquí de Madrid. Sabéis que en Madrid están centralizados en 3, el 31, el 32 y el 100, que llevan todas las hipotecas de la capital del Estado. Pensemos en todas las operaciones hipotecarias de ladrillo, inmobiliarias, que se mueven en la capital, y la centralidad económica que para los prestamistas ocupan estos 3 juzgados. Hace un año, el juzgado 32 me declaró que no era abusiva una cláusula que tenía, de vencimiento anticipado, que tenía la siguiente redacción. Se podrá dar por vencido la totalidad del préstamo por el impago de cualesquiera cuotas del contrato. Como decía cualesquiera cuotas, este juzgado 32 interpretaba que eso se refería a 2 o más y por tanto ya no era abusivo. Hay ciertas ocasiones que uno se plantea si lo que hay es una interpretación contra el consumidor de manera estructural o de manera permanente y pro banca, efectivamente. Bueno, ahí en 2013 ya el TJUE ya decía esto, ojito, porque es la piedra angular de la ejecución hipotecaria, puede ser abusivo. Claro, si tenemos contratos de 30 años en el que el impago de una sola cuota implica reclamar la totalidad del préstamo, pues vale, parece que eso es un poco desproporcionado, ¿no? Máxime si a lo mejor las personas pues están en desempleo, si el país atraviesa una crisis económica muy fuerte, si hay 4 millones de desempleados, etcétera, etcétera. Bueno, el Tribunal Supremo tuvo que enfrentarse a esta cláusula, que por lo general no la vinieron declarando abusiva la mayoría de órganos judiciales en aquella época. Tuvo que enfrentarse en ella mediante un recurso de casación y dictaminó una sentencia de 23 de diciembre de 2015, la primera vez que se enfrentó a ella, diciendo que era una cláusula que sí, efectivamente podía quizá incurrir en abusividad, pero las consecuencias de esa abusividad, que sería que se archivaba la ejecución hipotecaria y que
las entidades financieras tenían que reclamar mediante un procedimiento ordinario las cuotas que se iban adeudando o la totalidad del préstamo, pues que aquello era más perjudicial y por lo tanto se arrogaba la potestad de declarar que nosotros sabemos lo que le conviene al consumidor y declaramos que por lo tanto sí es abusiva pero no tiene efectos. Una especie de declaración sin ningún efecto, ¿no? Una declaración retórica, sí es abusiva pero continúa la ejecución hipotecaria porque archivarla sería más perjudicial para el consumidor. Bien, a partir de ahí, el 26 de enero de 2017, el TJUE dictó una nueva sentencia sobre una cuestión prejudicial, la sentencia del caso Banco Primus, en la que específicamente se refería al vencimiento anticipado y a la cosa juzgada. Y sobre el vencimiento anticipado volvió a decir el TJUE que efectivamente que esto es abusivo y que el artículo 6.1 de la directiva 93.13 establece que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor de ninguna manera, por lo tanto, su nulidad determina la expulsión del contrato y no cabe moderación, adaptación, cualquier tipo de, digamos que, suavización de la cláusula por facultad del juez. El juez no tenía esa facultad, no tiene esa facultad, sino que el juez simplemente tiene que expulsarla del contrato con todas las consecuencias que de ello se deriven. Esto fue el 26 de enero de 2017, bueno pues 15 días después, el 8 de febrero de 2017, el Tribunal Supremo elevó una cuestión prejudicial sobre el mismo asunto. Acababa de haber una sentencia del TJUE hacía 15 días y el Tribunal Supremo pues se movió muy rápido, no como en otras ocasiones, y planteó una cuestión prejudicial preguntándole al TJUE más o menos algo así como pero de verdad hay que archivar la ejecución hipotecaria. En resumen, ¿no? Y en o sea, esto es como de mi cosecha, así no era la pregunta, pero venía algo así como, ¿no? Era una cosa incrédula, ¿no? Pero fíjese usted, es que aquí tenemos miles, centenares de miles de ejecuciones hipotecarias, esto está todo en marcha. A raíz de esa cuestión prejudicial se suspendieron muchísimos procedimientos en marcha, audiencias provinciales. Yo pienso que la mayoría acordaron la suspensión de sus recursos de apelación en los que se discutía este asunto. Y diversas ejecuciones, diversos juzgados, muchos también, pues lo suspendieron. Seguramente si tenéis clientes con estos asuntos en marcha, pues muchos los conoceréis que se le ha suspendido la ejecución hipotecaria en un momento dado, bien de oficio, bien porque lo solicitasteis, y hasta ahora más o menos, ¿no? Hasta fechas muy recientes que ahora ya se van a empezar a reactivar. Bueno, pues volví a preguntar eso. Hay que recordar que el Tribunal Supremo solicitó que se tramitara por urgencia la cuestión prejudicial. El TJUE le dijo, no, esto no lo tramito por urgencia, entre otras cosas porque ya lo he dicho con anterioridad. Y si ustedes no se enteran, pues allá ustedes. Pero esto ya viene dicho en varias sentencias y autos propios del TJUE. Y acabó desembocando en una sentencia de 26 de marzo de 2019. Así que llevamos entre 2013, 2015, 2017, 2019... con la discusión sobre si el vencimiento anticipado es abusivo o no y qué consecuencias tiene. Que es un poco también los años en los que se ha mantenido esta discusión entre Tribunal Supremo y TJUE, tenis internacional sobre si las cláusulas abusivas sí, hasta dónde, cómo, y fíjese usted que en España es que hay muchos bancos con muchas hipotecas basura. Bueno, pues llegó el 26 de marzo de 2017 y el TJUE declaró que, de nuevo, que la cláusula de vencimiento anticipado, tal y como viene redactada, es abusiva y su nulidad determina la expulsión del contrato con todas las consecuencias que de ello se deriven. Venía la sentencia, fue un poco polémica y hubo alguna duda porque la sentencia venía a decir al final algo así como, en algunas reflexiones, debería tenerse en cuenta la opinión del consumidor. Si es que hay unas soluciones alternativas a lo que nosotros planteamos, debería tenerse en cuenta la opinión del consumidor. Ahí quedó la cosa. Mientras tanto, entró en vigor a los 3 meses la Ley 5/2019 de crédito inmobiliario y el 11 de septiembre, el 11S pasado, el Tribunal Supremo, sentencia después de 6 meses de pensarlo mucho sobre el vencimiento anticipado. Y esta es una sentencia pues bastante discutible, ¿no? Y bastante polémica.
Esta sentencia intenta ponerle fin o pacificar de una vez por todas el problema de las ejecuciones hipotecarias, el problema que los bancos tienen con las ejecuciones hipotecarias en nuestro país. Ha llegado un momento en que para un banco plantear una ejecución hipotecaria es un auténtico mal trago y, bueno, pues no pueden cobrarlo, no pueden cobrar la deuda como ellos quisieran. Ese es el problema fundamental, es el problema que hay detrás. Este es un pequeño cuadro que hice con las cuestiones prejudiciales y las sentencias más importantes de los últimos años, desde 2013, entre el TJUE y el territorio español, la jurisdicción española. Aquí hay, desde el caso Acid hasta el caso Sánchez Morcillo sobre el recurso de apelación, el primer auto de vencimiento anticipado, que ya lo dejaba muy clarito, el 11 de junio de 2015, el asunto de los intereses de demora, el caso de la notificación personal, el caso Peñalba, el asunto de las cláusulas suelo, como no, el asunto de las cláusulas suelo, otro caballo de batalla increíble. Recordáis que el Tribunal Supremo dijo que en 2013, el 9 de mayo de 2013, que sí que era nulo, pero que no se devolvía, que borrón y cuenta nueva, que a partir de ahora sí, pero que lo de atrás no, por la estabilidad del sistema financiero. Concepto jurídico de creación jurisprudencial. Bueno, Banco Primus, cuestión prejudicial, y todavía faltaría aquí la del IRPH, que también está ahí camino de sentencia, y en algún momento llegará a la resolución, ¿no? También hay otra de camino sobre las novaciones en los acuerdos acerca de la cláusula suelo. Y también hay otra de camino acerca de los gastos de constitución de hipoteca y las comisiones de apertura. Planteada por, no sé si es un juzgado de Palma de Mallorca o de Ceuta, ya me vaya, los dos. Por lo tanto, es como que hubiera habido en los últimos 15 años, últimos 10 años, una explosión de cuestiones prejudiciales por parte de España, el TJUE, y pues esto, como que el Tribunal Supremo no puede con ello, ha sido superior ahí. Así que con la sentencia del 11S se pretendía pacificar el asunto de las ejecuciones hipotecarias y de las hipotecas y sentar el asunto ya de una vez, porque bueno, pues en algún momento se tiene que acabar la pelea, ¿no? Y pues esta sentencia tiene una serie de consecuencias que vamos a ver después, sus efectos prácticos y qué estrategias podemos utilizar para defender los intereses de los consumidores que sufren cláusulas abusivas, que sufren abusos bancarios. Estamos hablando de personas, ciudadanos, que son víctimas de abusos bancarios. Bien, esta sentencia del Tribunal Supremo tiene una redacción bastante novedosa. Es una redacción que no ha sido como otras, parece que tiene otro estilo. Se ha centrado mucho en la posición del prestamista. Si vosotros la leéis, en toda la parte del vencimiento anticipado, más o menos el razonamiento es: en nuestro país no se pueden, los bancos no se hubieran metido a este negocio si no contaran con una ejecución sumaria para cobrar rápidamente. Ese es el postulado principal o lo que subyace a todo el planteamiento de la sentencia, con lo cual, bueno, pues un planteamiento razonable. Yo tengo que decir que, bueno, pues es cierto, es decir, no se hubieran metido si hubieran contado con una ejecución sumaria. Claro, no se hubieran metido si no hubieran contado con una ejecución sumaria que impedía defenderse por cláusulas abusivas. Si hubiéramos contado con una directiva 9313 traspuesta en el año 96 como muy tarde, hubiéramos tenido otro negocio, otro tipo de negocio. El negocio hubiera sido distinto. La naturaleza y los resultados del negocio hipotecario / burbuja inmobiliaria hubieran sido distintos. A lo mejor hubiera habido estallido y nos hubiéramos chocado igual y hubiera sido, a lo mejor, o a lo mejor no. Si hubiéramos tenido directiva 1393 en España, pues a lo mejor los bancos hubieran tenido un poquito más de cuidado y no hubieran incluido todas las cláusulas abusivas que incluyeron y no hubieran dado los préstamos con tanta facilidad y con tanta irresponsabilidad. Bueno, pues esa idea subyacente, sobre eso se dedica gran parte de la sentencia a la necesidad de cobrar la garantía del préstamo. Hay un préstamo que es que te han prestado un dinero y tienes que devolverlo, pero luego hay una garantía hipotecaria. Hasta ahora el Tribunal Supremo consideraba que se trataba de dos contratos distintos. Toda la doctrina, jurisprudencia civilista del Tribunal Supremo hasta la fecha decía que eran dos contratos distintos. Incluso era uno accesorio del otro. La hipoteca era un contrato accesorio al contrato principal de préstamo. Y por lo tanto, pues uno podía anularse y el otro sobrevivir.
Aquí no, en esta sentencia, ex novo, nueva creación, borrón y cuenta nueva, tenemos una nueva conceptualización del préstamo hipotecario. El contrato ahora mismo es un contrato complejo, el de préstamo hipotecario, que no puede ser dividido. Es uno grande e indisoluble. Contrato de préstamo hipotecario. Contrato complejo, indisoluble. Por lo tanto, no puede subsistir si se elimina la cláusula de vencimiento anticipado. Claro, el TJUE hasta ahora, en todas sus sentencias, los abogados y abogadas generales, los magistrados y magistradas de la sala y de la gran sala y de la grandísima sala, venían a decir la cláusula abusiva se tiene que eliminar salvo que el contrato no pudiera subsistir, y hasta ahora todos creíamos que, vaya, como son dos contratos diferenciados, pues podrá subsistir el préstamo. Bueno, pues no lo cobra usted de todo de golpe, lo irá cobrando a partes, o ponga usted una demanda si quiere que declare el vencimiento total y lo cobra usted. Bueno, pues aquí ha habido una nueva conceptualización y a partir de ahí toda la sentencia pues se declara a hablar de la necesidad de una garantía rápidamente cobrable mediante un procedimiento sumario. Si no, los bancos no se meten en este negocio. En vez de hacer el razonamiento de valoremos la cláusula abusiva sobre si el consumidor, teniendo la información, hubiera contratado o no, suelen ser ese tipo de argumentos que se hacen pro consumidor dentro del derecho de consumidores, aquí es al revés, aquí es pro acreedor. Se analiza la cláusula abusiva desde la perspectiva de es que si la declaramos abusiva, a lo mejor el banco no se hubiera metido a vender estos préstamos. De tal manera que la palabra garantía aparece en la sentencia 18 veces. Sin embargo, la palabra vivienda, que es al fondo del asunto, aparece dos veces. Esto también es un dato que da idea de qué pie cojea esta sentencia. Bueno, pues sobre estas pautas y haciendo una selección de doctrina del TJUE, que en mi opinión utiliza la técnica del espigueo, esa de que a veces utilizan algunos jueces sobre los convenios colectivos en derecho laboral, ¿no? El espigueo, es que usted solo coge lo que le conviene. Pues eso me parece que es lo que ha hecho sobre la doctrina del TJUE el Tribunal Supremo para acabar diciendo que, bueno, pues que al final hay que cobrar. Y habrá habido abusos y muchos abusos, pero aquí los bancos tienen que cobrar. A partir de ahí, y ya como consecuencias prácticas, el Tribunal Supremo, de manera muy inteligente, ha declarado unos criterios orientativos jurisprudenciales que se llaman obiter dicta. Obiter dicta es algo así como que no forma parte de la estructura fundamental de los razonamientos de derecho de la sentencia, sino que son, bueno, pues una glosa de la sentencia para que se pueda entender mejor, pero no forman parte del corpus principal. De tal manera que en sí misma pues no serían pura jurisprudencia. De tal manera que en sí misma pues no se le podrá quizá atacar demasiado, porque como son criterios orientativos, podrá decir, no, si nosotros, esto era una sugerencia, esto no es sentencia, esto es sugerencia. Entonces tenemos la sentencia y la sugerencia. Esa, digamos que es una manera que yo creo que han tenido para esquivar un montón de ataques que podría tener la sentencia vía recursos de amparo o vía nuevas cuestiones prejudiciales. Nuevas cuestiones prejudiciales que sabéis que todas más o menos preguntan, ¿es compatible con el derecho de la Unión Europea una jurisprudencia tal que... Bueno, pues ahora deberían preguntar, ¿es compatible con el derecho de la Unión Europea un obiter dicta tal que...? Y ahí es posible que no se admitieran esas cuestiones prejudiciales. Así que, en mi humilde opinión, creo que ha sido una manera elegante de determinar lo que se va a hacer, pero suavemente. Bueno, pues a partir de aquí el Tribunal Supremo establece cuáles son las consecuencias para los procedimientos judiciales en marcha anteriores a 2013 y procedimientos judiciales que tengan que venir en el futuro. Y aquí entra Beatriz a comentárnoslo. Bueno, la conclusión ahora. La conclusión a que llega el Supremo, la sentencia, como la conclusión final, aunque es
una orientación y evidentemente no puede ser o no ser, habrá que ir viendo, pero sí que da unas pautas para determinar cuándo el incumplimiento es o no es grave. Entonces distinguen procedimientos iniciados con anterioridad al 2013, que es cuando se publica la Ley 1/2013, y procedimientos iniciados con posterioridad. Los procedimientos iniciados con anterioridad al 2013 dice que se sobreseerán sin más trámite, con lo cual pues habrá poco debate sobre ellos y habrá que ver pues, cuántos procedimientos siguen vivos, no ha habido lanzamiento todavía, que sean anteriores de 2013 y en los que la cláusula del mención anticipado todavía no se haya hecho un pronunciamiento expreso sobre ella, porque si en 2015 se dijo que la cláusula no era abusiva, pues ya existe cosa juzgada sobre que la cláusula no es abusiva. Con lo cual, bueno, habrá que ver cuánta gente entra dentro de aquí, pero sí que yo creo que habrá más de la esperada, porque vimos muchas, con la disposición esta de transitoria tercera que hemos visto antes, que se dio el nuevo plazo de oposición, es verdad que le llegó a muchísima gente más de la que yo me esperaba, o sea que todavía existen muchos procedimientos vivos, además también gracias a la moratoria. Sabéis que existe la moratoria, que es la imposibilidad de lanzar, de ejecutar el lanzamiento hasta mayo del 2020, con lo cual esto existe desde el año 2013, y con lo cual hay muchos procedimientos todavía que pueden acogerse a eso. Esos procedimientos anteriores al 2013 se sobreseerán si nos personamos en un procedimiento, tenemos un procedimiento que se encuentre dentro de que sea anterior, pues lo que tendremos que hacer es un escrito de alegaciones al juzgado o a la audiencia pidiendo que a la vista de la última sentencia del Supremo se sobresea la ejecución con condena en costas a la entidad, y si ganamos las costas pues mejor. Si son procedimientos posteriores al año 2013, distingue si el impago es inferior a 12 cuotas o superior a 12 cuotas, que es lo que la nueva Ley de Crédito Inmobiliario regula. Dice que, entonces, pues toma como referencia el artículo 24 de la Ley de Crédito Inmobiliario. Si el impago es inferior a 12 cuotas, también habla de que se sobreseerán las ejecuciones hipotecarias. Y si es superior, dice que continuará la ejecución. ¿Qué están diciendo las entidades que ya están presentando escritos, claro, haciendo alegaciones, pidiendo que continúen todas las ejecuciones? Pues básicamente lo que están diciendo es que el número de cuotas, o sea, hay que tener en cuenta desde que se presentaron la demanda hasta hoy. Con lo cual, claro, pues todos llevan más de 12 cuotas porque son las ejecuciones hipotecarias, casi todas estaban suspendidas para ver qué pasaba con la cláusula de vencimiento anticipado que decía Europa y luego que resolvía el Supremo. Llevan 2 años ya suspendidas desde el 2017, con lo cual pues evidentemente han pasado más de 12 cuotas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que defender? Y además yo creo que con toda la razón, que hay que valorar cuándo ha resuelto la entidad el contrato. Porque eso se ve en el acta de liquidación de saldo. Con las demandas, las entidades aportan como documento 3 o documento 4 de la demanda de ejecución el acta de liquidación de saldo y los burofaxes previos que enviaban dando por resuelto el contrato. Y entonces es tan sencillo como ver cuántos meses han transcurrido. Yo en casi todos los que he revisado hasta ahora habían transcurrido menos de 12 meses. Es verdad que luego a lo mejor te resolvían el contrato y luego tardaban 6 meses en presentar la demanda, pero eso nosotros en el momento de presentación de la demanda nos es totalmente indiferente, porque la realidad es que el deudor, una vez se resuelve el contrato y se da por vencido, no puede seguir pagando. Con lo cual eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de valorar el incumplimiento. ¿Cuándo me cerraron ellos la cuenta? De forma además unilateral, y cuando me mandaron el burofax, y eso, el acta de liquidación de saldo se hace ante un notario, o sea que tiene una fecha que aseguro que han aportado junto con la demanda y es fácil de comprobar. Entonces, claro, veremos un escrito nuestro diciendo que se resolvió el crédito, el contrato, con un incumplimiento de 5 cuotas, y tendremos otro escrito por parte de la entidad diciendo que se resolvió pasadas 58. O sea que no hay acuerdo, porque nosotros tenemos en cuenta eso cuando ellos resuelven el contrato, y ellos tienen en cuenta hasta hoy, desde que se produjo el primer incumplimiento
hasta la fecha actual, lo cual es una auténtica, o sea, es que es un absurdo, porque ellos no se podía pagar el préstamo. Y además siempre también dicen los escritos de alegaciones que ya hemos empezado a ver que no solamente llevan 58 impagos, sino que además no se ha hecho ningún intento para poner al día el préstamo, ningún intento para poder hacer amortizaciones, de forma que el incumplimiento es pues gravísimo. Pero lo cierto es que tampoco que se hayan hecho intentos o no es determinante para valorar cuál es el grado de incumplimiento. Y con lo cual tenemos que tener en cuenta esto para poder hacer bien las alegaciones, y luego también tenemos que tener en cuenta que esto es una orientación a la hora de valorar el incumplimiento, que si tenemos un préstamo que se ha vencido con un impago de 13 cuotas, que podemos defender en base a la propia sentencia del Supremo, aunque estemos en contra de las conclusiones a las que llega, que este impago de 13 cuotas sigue siendo insuficiente en vista de la duración total del préstamo. Que al final lo que se trata es de buscar si hay proporcionalidad o no, y por eso se ha considerado abusiva la cláusula. No es lo mismo en un contrato de préstamo a 15 años que a 30 para valorar el incumplimiento. Entonces tenemos que tener en cuenta también la duración total para poder valorar cuál es la gravedad o no que hay en cada caso. También otro argumento que estamos empezando a utilizar y que habrá que valorar caso por caso y con cuidado, porque no sé si en todos los casos será bueno o no, o perjudicial para el consumidor, cuando esté claro que el incumplimiento es mayor de 12 cuotas y que yo pediría como petición principal que se sobreseyera por todo esto de la proporcionalidad, y como cuestión subsidiaria a lo mejor podemos analizar pedir la resolución del contrato. Hay una sentencia del TJUE muy reciente, del 3 de octubre del 2019, en esta materia. La verdad es que las sentencias que vamos recibiendo son casi ya mensuales y es una auténtica locura estar al día de todas las novedades que hay, pero esta última sentencia del TJUE es en relación con un contrato multidivisa, pero las consecuencias que se extraen al final pues pueden también ser de aplicación con los temas de IRPH, que está pendiente todavía de resolverse, y se puede aplicar también a las consecuencias del vencimiento anticipado. Lo que viene a decir esta sentencia es que cuando se estime que no es posible mantener el contrato sin la cláusula abusiva, como pasaría sin el vencimiento anticipado, según ha dicho el Supremo, que no puede subsistir el contrato si eliminamos la cláusula, también lo que podemos hacer es anular el contrato. Lo que hay que hacer es echar cuentas y ver si nos sale bien o no. La consecuencia de anular el contrato es que solamente se tiene que devolver el capital prestado, sin intereses ni comisiones. Con lo cual habrá que ver, además, en los primeros años de los préstamos, como todo el mundo sabe, es cuando más intereses se pagan, y todos esos intereses ordinarios tendrían que ser compensados o devueltos. Con lo cual pues habrá que ver cuánto dinero se ha abonado, cuánto dinero se ha prestado, porque a lo mejor quedan en total, entre quitando todas las comisiones que se pagaron para formalización de escritura, todos los gastos de constitución de la hipoteca, todos los intereses de demora, todos los intereses ordinarios, a lo mejor sale que por 60.000 euros más que se pague, que es lo que queda de principal, compensándolo con todo lo que se ha pagado, podría tener la vivienda, podría quedarse con la casa resolviendo el contrato. Entonces esto puede ser una vía interesante, y que apoyándonos en esta última sentencia del TJUE podría ser también factible. En realidad, como la cláusula del vencimiento, yo pienso que el contrato puede subsistir sin la cláusula del vencimiento anticipado, pero como el Supremo ya ha dicho que no y nos encontramos ahí, lo que dice el TJUE es que habrá que preguntar al consumidor, y que el consumidor tendrá que decidir si quiere que se continúe con el procedimiento integral. Si no puede subsistir, se puede o integrar, suprimir por una norma nacional, que es lo que dice el Supremo, sustituir por el artículo 24 de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, o se puede resolver el contrato, pues en función de lo que el consumidor prefiera y manifieste expresamente, que tendremos que decirlo así en nuestro escrito, podemos pedir la resolución del contrato. Yo en algunos casos que ya lo he solicitado, pues sale bastante bien, porque se ha pagado mucho de intereses en los primeros 10 años de una hipoteca. Entonces, y hay veces también he visto
A veces se presenta en un acta de liquidación de saldo y se puede saber perfectamente todo lo que ha pagado en concepto de qué, pero hay veces que no se presenta una acta de liquidación de saldo completa y simplemente se presenta un certificado de deuda, unilateral de deuda, que dice intereses, principal, pero no se sabe en cada mes en concepto de qué ha pagado qué importes. En esos casos, que también me ha pasado ya, lo que he hecho es decir que se opta por la resolución del contrato y solicito al juzgado que requiera la entidad para que aporte todo el histórico de movimientos para poder calcularlo. No sé si en la ejecución, o sea, no sé si me dirán que eso dentro del propio procedimiento de ejecución no se puede hacer o qué acordarán respecto a esto. El tema es que, pese a que la sentencia del Supremo es bastante clara en el sentido de decir, bueno, si es antes del 2013 se sobreseen, si es de después hay que ver si hay un impago de 12 cuotas, de más o de menos. Es bastante como clara, yo creo que todavía queda partido por delante y se puede jugar a encontrar otro tipo de soluciones en función de cada caso y que lo que tenemos que pedir siempre es, primero, el sobreseimiento y segundo, pues por qué no intentar la resolución a ver qué pasa y a ver realmente cuánto debe la gente, porque ya no van a ser los 200.000 euros que se reclaman. Y teniendo en cuenta que si se sigue la ejecución y se continúa la ejecución hipotecaria, se van a adjudicar la vivienda, se va a subastar y se la va a adjudicar la entidad o un tercero y luego va a quedar una deuda pendiente de por vida, que a lo mejor oscila entre los 60.000 euros o 90.000, pues a lo mejor si pago 60.000 más y me quedo con mi casa, o sea, evidentemente es muy difícil justificar que eso es menos perjudicial para el consumidor, porque si me va a quedar después de perder con mi casa con una deuda de 40.000 euros y si pago ese importe me quedo con mi casa resolviendo el contrato, pues a mí me parece más beneficioso para el consumidor y creo que podemos ver esta vía, ver a dónde nos lleva. También hubo un acuerdo, una reunión de magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid hace un par de semanas que todavía no se ha publicado, en la que acordaron respecto a las ejecuciones hipotecarias pues, seguir las pautas indicadas por el Tribunal Supremo, evidentemente, establecer que esto será así hasta el momento de toma de posesión del inmueble por parte de quien se le haya adjudicado la vivienda, es decir, que es hasta lanzamiento también, o sea que en cualquier momento del procedimiento, menos mal que no decidieron hasta la subasta, que hubiera dejado fuera de juego pues muchísimos procedimientos y creo que no dijeron nada en concreto sobre desde cuándo se tenía que contar, o sea, cuándo tenía que contarse el incumplimiento. Entonces, bueno, creo que hay que estar alertas con eso y luego hay ya juzgados que están dando traslado a ambas partes para hacer alegaciones y juzgados que todavía no están haciendo nada. Lo que yo estoy haciendo como demandada que soy, como ejecutada que soy, es tampoco decir nada si no me requieren para hacer alegaciones hasta que no muevan ficha a ellos, porque yo no tengo ningún interés todavía en que se reactiven los procedimientos. Entonces yo estoy esperando, salvo que me den traslado para hacer alegaciones. Esto es cómo se van a desenvolver los procedimientos, que se van a reactivar todos a partir de ahora, como las dos grandes alegaciones que podemos realizar, y esto va a desembocar pues, en numerosos problemas prácticos que cuando el Supremo dicta la sentencia parece que zanja el debate, pero ni mucho menos va a ser así y nos vamos a enfrentar a problemas jurídicos que hasta ahora no nos habíamos enfrentado y que realmente todavía no sé cómo se van a ir resolviendo. De esos problemas nos va a volver a hablar Javier, con los que se nos han ocurrido. Seguro que se os ocurren otros nuevos, porque problemas puede haber muchos, y entonces luego ya, si os parece, comentamos pues si habéis tenido algún caso, que haya habido algún otro supuesto que no hayamos planteado, o si se os ocurren problemas que se puedan derivar distintos a los que vamos a plantear ahora. Este es un pequeño listado, numerus apertus, sobre cláusulas abusivas más habituales en ejecuciones hipotecarias. ¿Eso nos lo vamos a mandar por correo electrónico? Sí. Nada más que al final tenemos que rematar eso, porque son los típicos detalles que luego al final de la... Está puesto la lista. De acuerdo. Vale. Bueno, pues... una lista no exhaustiva sobre
cláusulas abusivas más habituales, vencimiento anticipado, ya hemos hablado, cláusula suelo, IRPH, sobre todo en aquellas hipotecas que tienen al principio unos años de carencia, hipoteca joven, hipoteca fácil, hipoteca confort, hipoteca tranquilidad, ¿no? Durante los primeros años te fijan una cuota fija, dicen, no, solo vas a pagar 500 euros los 5 primeros años. Luego ya la cosa, luego ya sí eso, ¿no? Pero los 5 primeros años solo 500 euros. Lo que pasa es que luego, leyendo el articulado del contrato, dicen, pero a partir del segundo año, el interés es variable. Dices, pero bueno, si mi cuota es fija, ¿cómo va a ser el interés variable? Entonces ya la cuota será variable, porque, oye, pues si sube o si baja el Euribor, pues ya tendremos que empezar a variar. ¿Cómo es que 5 años se mantiene fija? Ah, amigo, porque si sube el interés y la cuota que resultaría de ese nuevo interés es superior a 500 euros, no los pagas. Se van acumulando en una especie de bolsa de intereses no pagados y cuando acaban los 5 años se convierten en capital. De tal manera que si te prestaron 300, pues debes 310 al cabo de 5 años de estar pagando la cuota fija de la hipoteca confort. Bueno, pues eso es la capitalización de intereses. No es fácil encontrarlo en las hipotecas, hay que detenerse un rato, hay que tomarse casi un té y hacerse un esquema al lado y con calma, paciencia, pues intentar desentrañar los misterios de las hipotecas españolas. Cláusula 360-365. Esta es una cláusula también recién descubierta por la ciencia jurídica que se encuentra en multitud de hipotecas. Todavía no hay cálculos, eso sí, no hay cálculos de cuántos millones de hipotecas puede afectar. Pero es aquella figura por la cual los intereses, en vez de calcularse sobre 365 días, que tiene un año, se calculan sobre 360. Una especie de redondeo ahí que dices a primeras, pues qué bien, porque menos. Pues no. Porque la fórmula matemática del cálculo de intereses hace que cuanto más bajo sea el denominador, más alto sea el resultado. Así que pagas más. Bueno, pues también con un café se hace un esquema al lado y van todas las cláusulas abusivas. El redondeo al alza es una vieja conocida como cláusula abusiva, se declaró abusiva en el año 2009 o 2010 a través de una asociación de consumidores que estuvo pleiteando 10 años en una demanda colectiva. Finalmente el Tribunal Supremo dijo que el redondeo al alza era abusivo. Bueno, pues esta está metida en muchas hipotecas, lo que pasa es que ya parece que ha pasado de moda y que no se repara en ella, pero el redondeo al alza significa que es esa que dice el tipo de interés será Euribor más 3 y el Euribor redondeado al cuarto de punto superior. Eso elevado al cuarto de punto superior, eso es un redondeo al alza a favor de la banca, que también puede superar, oye, pues unos cientos o algún 1000 euros al cabo del año. Si tenemos hipotecas antiguas del año 2006-2007, pues echando la vista atrás y haciendo la suma, nos pueden salir unos pocos miles de euros, que además como se tienen que devolver en caso de nulidad con intereses desde el momento en que se pagaron, pues tienes ahí otro piquito, así que al final, bueno, pues entre unas cosas y otras, si tienes una hipoteca que es plagada de cláusulas abusivas, pues en una reclamación en la que realmente se sanease el contrato, la devolución podría ser importante, ¿no? No hablemos ya de si además tiene IRPH o si tiene cláusula suelo, que todavía no se ha reclamado. Entonces ya hablamos de 20.000, 20 y pico mil euros. Bueno. La cláusula de afianzamiento, esta no tiene, es una cláusula que se viene declarando no con mucha asiduidad por los tribunales, pero es aquella por la cual los avalistas, los papás, la mamá, los abuelos, los hermanos, los conocidos o los que aparecieron allí el día de la firma, porque los trajo la inmobiliaria, y que son los avalistas. No sé si habéis tenido clientes que son una pareja de rumanos y dices, bueno, ¿y quiénes son estos tres? Dice, no sé, aparecieron allí el día de la firma. Pero están de avalistas, ¿no tienes contacto con ellos? No, no, si los trajo la inmobiliaria. Bueno, pues los avalistas, sean quienes fueren, en el 99,99% de las hipotecas les ha hecho firmar renunciando a los beneficios de exclusión, orden y división, que son unos beneficios que tiene reconocido de por sí cualquier avalista en virtud del Código Civil. La renuncia de un avalista consumidor a esos beneficios se podrá hacer si hay algo a cambio.
Si en la hipoteca, oye, no es que negociamos y es que tú renuncias a todos estos derechos como avalista, pero a cambio te bajamos el tipo de interés, o a cambio no te cobramos una comisión, o a cambio no sé qué, pero son beneficios que tienen que ver, por ejemplo, con el orden en el que se le va a exigir a los avalistas la deuda pendiente. Bueno, hemos hecho aquí un pequeño cambio de paso para ir a ver estas cláusulas abusivas y estábamos con los problemas que puede traer la sentencia del Tribunal Supremo sobre vencimiento anticipado. Vale, el vencimiento anticipado, tal y como lo ha declarado el Tribunal Supremo, para las anteriores a 2013 se archivan, se deben archivar, con eso no debería haber mucho problema, pero las posteriores a mayo de 2013 y hasta la actualidad se tendrá que valorar el incumplimiento. Y como ha dicho Beatriz, no sabemos si ese incumplimiento va a ser el incumplimiento inicial, desde que se dejó de pagar hasta que se venció el préstamo, o el incumplimiento acumulado. Ahí no tiene nada que ver una cosa con la otra. En todo caso, nos podemos encontrar con muchas hipotecas en las cuales el vencimiento se haya producido cuando han pasado 15 cuotas, 16 cuotas, 20 cuotas o 30 cuotas. Perfectamente. Mucha gente, bueno, pues que el banco estuvo esperando, no planteó la demanda, todas estas dudas legales que había encima de la mesa, pues hicieron quizá demorar las demandas, los servicios jurídicos se lo estaban pensando, ponemos una ejecución hipotecaria o vamos por un declarativo. Le damos una oportunidad, ¿no? Bueno, como se tiene que valorar el grado de incumplimiento, y eso al final son número de cuotas impagadas, y así lo ha establecido el Tribunal Supremo, la cuestión es que para valorar el incumplimiento habrá que tener en cuenta cuánto se ha dejado de pagar. Pero a ese dejado de pagar habrá que descontarle las cuantías que pertenecen a cláusulas abusivas, que me han cobrado y por las cuales se computa como un incumplimiento. Quiero decir, puede haber un deudor que tiene 15 cuotas impagadas, pero si le descontáramos lo que le tiene que devolver de la cláusula suelo, el equivalente en cuota, pues a lo mejor ha dejado de pagar 10 cuotas, porque es que 5 cuotas se han ido con la devolución de la cláusula suelo incrementada con los intereses. Pero si además hay redondeo al alza, o además hay cláusula 360-365, bueno, si empiezas a sumar unas con otras, a lo mejor te da con que el incumplimiento no alcanza las 12 cuotas. Incluso en algunas ocasiones te puede dar que el incumplimiento no existe, sino que directamente el que era deudor en realidad es acreedor. A mí me acaba de pasar una ejecución hipotecaria en Móstoles. Al cabo de los años, resulta que en paralelo pusimos una demanda de cláusula suelo, salió que le tenían que devolver 8.000 euros y cuando le vencieron el préstamo debía 4.000. Entonces le presentaron un escrito con la sentencia de la cláusula suelo y he dicho, oiga, mire, es que en el momento realmente mi cliente era acreedor del banco. Era él el que le tenía que haber puesto la demanda. Y lo han archivado. No se ha complicado la vida a la magistrada y se lo agradezco. Directamente, pues archivado y ahora otra cosa mariposa. Entonces, quiere decir que es real, que es así, que esto es de pura lógica. Pero además, si miramos la directiva, su artículo 6.1, que dice, es muy importante, lo tenemos que intentar grabar, por lo menos el sentido fundamental de este artículo, que dice, las cláusulas abusivas sobre los consumidores no podrán vincularles de ninguna manera. Voy a decir esto, o sea, el principio de efectividad, ¿no? Además, este artículo, el 6.1 de la directiva, se ha elevado a rango de norma de orden público comunitario. ¿Y eso qué es? Bueno, pues es pues como el orden público nacional, que tampoco se sabe muy bien qué es, pero se intuye por los juristas que es algo como un poquito grave, como un poquito serio, o sea, como que las normas de orden público no se pueden traspasar, que pueden ser apreciadas de oficio o a instancia de parte en cualquier momento del procedimiento y que determinan la nulidad de lo actuado si es que se han vulnerado. Bueno, pues el orden público comunitario, y esto está así declarado por el TJUE, lo conforman unas poquitas normas de todas las directivas, reglamentos del derecho comunitario, pero entre ellas está el artículo 6.1 de la directiva 93/13, que tiene rango, cualificación de orden público comunitario. Bueno, pues este artículo 6.1, las cláusulas abusivas no pueden vincular de ninguna manera a los consumidores, llevado a la sentencia del Tribunal Supremo de vencimiento anticipado, nos lleva a decir, bueno, entonces, para valorar el incumplimiento, se tendrán que descontar el resto de cláusulas abusivas, sí o sí, porque si no, estaremos perjudicando
al consumidor sobre la base de que no se han eliminado las cláusulas abusivas de su contrato. Si se hubieran eliminado, a lo mejor saldría que no era el incumplimiento de 12 cuotas y por lo tanto no podría haberse iniciado esta ejecución hipotecaria nunca. Y no tenía que haberse subastado la casa, y no tenía que haber perdido la vivienda, y etcétera, 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 etcétera. Así que, fijaos en esta lista, que es totalmente abierta y que, según avancen los juzgados y las ejecuciones hipotecarias, podrán aparecer nuevas cláusulas abusivas, porque durante estos años hemos aprendido que las cláusulas abusivas es un territorio ignoto y que podría, es como el fondo del mar, ¿no? Como el fondo marino. Pues se le conoce un 20%, pero todavía queda mucho por investigar. Bueno, pues podrían aparecer nuevas cláusulas abusivas. A la hora de valorar el incumplimiento, deberemos poner en relación unas cosas con las otras. Y decirle al juez, bueno, pero es que usted no me puede valorar los incumplimientos solo por la liquidación que ha presentado el banco. Yo quiero echar la cuenta, ¿eh? Yo quiero sacar aquí de cuánto ha sido el incumplimiento. ¿Y por qué no meter el tema de los gastos? ¿Y por qué no meter el tema de la comisión de apertura? No, es que eso no fundamenta la ejecución hipotecaria. Sí, el artículo 6.1 de la directiva dice que los abusos a los consumidores no se vincularán de ninguna manera. Y si esto, en vez de esperarnos 5 años a que el juzgado 101 bis de Madrid me dicte una sentencia que me devuelvan en 600 euros más intereses, me lo descuentas ahora ya, ahora mismo, no me quitan la casa. Bueno, puede ser importante, ¿no?, de cara al consumidor, esa pequeña decisión. Bueno, pero claro, en muchas ocasiones nos chocamos con el tema de, claro, pero es que yo ya planteé las cláusulas abusivas hace 4 años o hace 3, y es que ya hubo un auto y lo recurrí a la audiencia provincial y ya eso es cosa juzgada, con lo cual, pues, vale. Hay un montón de cláusulas abusivas que pueden no haberse denunciado entonces porque la ciencia jurídica no las conocía, no se habían descubierto, ahora ya las conocemos, pues ahora se pueden alegar. La sentencia del Tribunal Constitucional que ha mencionado Beatriz al principio de la charla, del 28 de febrero de 2019, establece claramente que el control de oficio de las cláusulas abusivas, cuando llegue un consumidor a su magistrado, a su señoría y le diga señoría, que he descubierto la cláusula 360-365 y es que se tiene que descontar, pues su señoría, en teoría, debería abrir un trámite de alegaciones a las partes y extraer las conclusiones oportunas, si es que no se ha terminado todavía la ejecución hipotecaria. Porque el control de oficio no está sometido a plazo, puede ser apreciado en cualquier momento del procedimiento. En consecuencia, bueno, pues es que yo es que ya lo alegué todo. Bueno, revisa bien el préstamo, revisa bien todas las cláusulas abusivas, mira a ver si hay alguna que se te olvidó, que no ha sido denunciada, e intenta plantearlo ahora. Siempre habrá momento para plantearlo. Pero a la hora de valorar el vencimiento anticipado, como digo, en sí mismo, y al ser la piedra angular de todo el procedimiento hipotecario, y es ser imposible establecer el incumplimiento sin tener en cuenta los incumplimientos del otro, o sea, sí, yo vamos a valorar mis incumplimientos, pero también vamos a valorar los incumplimientos del otro. Eso es el artículo 6.1 de la directiva. Pues habrá que meterlo todo ahí en el gazpacho y poner a su señoría en un brete para tener que decidir. Y aquí, preparando la conferencia el lunes, a Beatriz y a mí se nos ocurrió una cuestión prejudicial que poder plantear en los escritos cuando estemos alegando todas estas cosas. ¿Vale? Entonces, así de modo de primicia, vamos a lanzarla. Es una cuestión prejudicial, que es una típica pregunta, mediante otro sí se puede incluir una cuestión prejudicial como sugerencia, igual que hace el Tribunal Supremo, como sugerencia para su señoría. Entonces, la cuestión prejudicial sería algo así. ¿Es compatible con la Directiva 1393 una jurisprudencia tal como la que ha dictado el Tribunal Supremo el 9 de septiembre de 2019, por la que el vencimiento anticipado se tiene que medir según el grado de incumplimiento y en ese incumplimiento no se van a descontar las consecuencias de las cláusulas abusivas, del resto de cláusulas abusivas presentes en el contrato? Bueno, la pregunta es algo así. Como se nos ha ocurrido el lunes, todavía está en construcción y
Si queréis, luego en el turno de preguntas pues la podemos mejorar, ampliar o anular directamente si nos parece una chorrada. Pero la idea es esa. La idea es atacar y no, o sea, agarrar el hueso y no soltarlo. Porque una vez que has pillado el vencimiento anticipado y la idea del incumplimiento relacionado con sus incumplimientos, con las cláusulas abusivas, pues ahí no hay que soltar. Y esto, relacionado con la sentencia del Tribunal Constitucional, casi que te abre pie a... No, mucho decir casi no. Apunta a que podría haber un recurso de amparo a futuro más o menos fundado. Apunta a que podría haberlo ahí más o menos fundado, porque te estás apoyando en la doctrina del propio Tribunal Constitucional, ya dictada en sentencia del 28 de febrero de 2019. Bueno, habría otra serie de problemas y otra serie de aplicaciones prácticas que podríamos sacar, sobre todo, de la sentencia de 3 de octubre de 2019 que acaba de mencionar Beatriz del TJUE. Esta sentencia, que es sobre un asunto de multidivisas, ahora ya sí, ya de manera convencida, el TJUE dice que a la hora de determinar si las cláusulas abusivas permanecen o se sustituyen por una disposición nacional y las consecuencias que eso tengan y ver cómo queda al final el préstamo, si se tiene que anular, si no se tiene que anular, etcétera, etcétera, la opinión del consumidor será determinante. Dice, el apartado 6.1 de la directiva, este 6.1 que estamos diciendo que es orden público comunitario, debe interpretarse en el sentido de que las consecuencias sobre la situación del consumidor provocadas por la anulación de un contrato en su totalidad deben apreciarse a la luz de las circunstancias existentes y previsibles en el momento del litigio. Aquí ya nos podríamos agarrar para decir que el vencimiento anticipado se tiene que medir por cómo fue el incumplimiento al poner la demanda. La voluntad que el consumidor haya expresado a este respecto es determinante. Ahora ya, o sea, parece que como que el TJUE poco a poco va convenciéndose a sí mismo de que finalmente, como esto es un marasmo de normas procesales con discusiones jurisprudenciales y contestación, ¿no?, con tribunales supremos contestatarios, tribunales supremos alternativos que discuten la ortodoxia de Luxemburgo, bueno, pues preguntemos al consumidor. O sea, no, parece que se va, y la verdad es que pues, parece como de sentido común, ¿no? Porque vamos a estar así toda la vida, con el tenis este de tuya mía, pues al final, si de lo que se trata es de evitar que vincule al consumidor, que se le pregunte a él. Y este es un pequeño apunte. Tenemos el problema de la cosa juzgada sobre el vencimiento anticipado con anterioridad. No, es que yo planteé vencimiento anticipado en 2015 y en 2016 ya me dijeron que no era abusivo y lo recurrí, la audiencia provincial me dijo que no era abusivo y ya, pues es que ya por mucho que quiera abrir y por mucho que quiera abrir ahí, es que el juez o la jueza una y otra vez me dicen que hay cosa juzgada y que no se puede y que ya está. Y bueno, pues mala suerte porque antes de tiempo se dictó la resolución. Bueno, ahí también aconsejaríamos el revisar muy bien cómo se planteó la cuestión de vencimiento anticipado y cómo la resolvió mediante auto el juzgado. Porque en muchas ocasiones no han entrado realmente a ver si la cláusula era abusiva o no. En muchas ocasiones se la han despachado con un esto está claro que no es abusivo, pero no se ha entrado al fondo del asunto. En otras ocasiones se ha dicho no podemos entrar a valorar la abusividad puesto que realmente no se ha aplicado esta cláusula, porque el banco ha ejecutado cuando llevaban 5 cuotas impagadas. Y como la cuota y la cláusula habla de un solo impago, aquí no se ha aplicado. Así que en muchas ocasiones podemos coger procedimientos ya antiguos, revisarlos para ver realmente cómo se pronunciaron y podríamos ahora intentar argumentar sobre la base de realmente no ha habido control de la cláusula abusiva, porque se rechazó entrar a valorarla sobre la base de que no se había aplicado. Ahora yo quiero entrar a que se resuelva y a que se valore. Y me cojo la doctrina del Tribunal Constitucional y del TJUE sobre control de oficio y lo solicito de oficio. Meto un escrito en el juzgado, oiga, yo de oficio quiero que revise esto porque en su auto no se revisó, en la apelación no se revisó. Y ya
digamos que como último recurso, aquí esto sería para trabajarlo un poco más porque está muy reciente con esta sentencia de 3 de octubre de 2019, o sea, de hace 15 días prácticamente, la cuestión de la voluntad, la decisión última del consumidor, ¿no? Sí, efectivamente, hubo un control de oficio y se declaró que no era abusiva, bueno, vale, pero los efectos de esa declaración de abusividad se tenía que haber consultado al consumidor y no se consultó. Entonces yo solicito que sea consultado, porque a la luz de las circunstancias, de todo el pleito, resulta que si mi contrato se anulase, saldría más favorecido, o resultaría que si esto se archivase, podría negociar mejor con la entidad financiera, que es un poco también otra de las cosas que está en juego, ¿no?, en toda esta discusión. Al final estamos utilizando continuamente el derecho de consumidores y las cláusulas abusivas para mejorar la posición negociadora de los deudores y que puedan llegar a un acuerdo que conserven la vivienda o conserven la posesión o no les quede una deuda para toda la vida. Es algo instrumental. Nosotros no estamos en el fondo defendiendo el derecho de los consumidores como un fin en sí mismo, como algo dogmático. No, es que aquí los abusos, y vamos a purgar todos los contratos y vamos a entrar en las sedes de los bancos y vamos a quemar todos los contratos. No se trata de eso. Nosotros estamos defendiendo a nuestro cliente, en última instancia casi defendiendo su derecho a la vivienda, que es lo que más le importa. De manera instrumental utilizamos toda esta panoplia de argumentos sobre el derecho de consumidores, cláusulas abusivas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues aquí hemos llegado hasta aquí un poco con el tema de las problemáticas más comunes que se pueden presentar a partir de ahora, por no hablar de si te archivan una ejecución hipotecaria y la casa se había subastado y se había adjudicado ya y luego resulta que por cesión de remate o por ventas lo han pasado a un tercero. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué lío judicial se monta? Bueno, pues también no hemos querido adentrarnos ahí muchísimo porque es una problemática que casi se nos escapa, sinceramente. Claro, va a ser un problema. Se van a archivar muchísimas ejecuciones hipotecarias que ya haya sido subastada y adjudicada la vivienda a la propia entidad o incluso a un tercero, que conste ya escrito a nombre de otra persona en el registro de la propiedad. Y entonces ahora vamos a tener un auto del juzgado que dice que se sobresee la ejecución y que estoy segura y que no va a decir absolutamente nada respecto a que ya no es del ejecutado de la vivienda y que esa situación se tiene que revertir de alguna manera. Entonces, no sé cómo se va a desarrollar el problema o en qué va a acabar esto, porque luego puede haberse vendido incluso a un tercero de buena fe. Bueno, que supongo que el juzgado será tan sencillo, o los que hayan empujado en subasta, pues se les tendrá que devolver el dinero y ya está. Pero, o sea, no sé, o sea, como creo que eso no va a entrar a resolverlo el auto del juzgado que sobresea, creo que tenemos que estar nosotros atentos y también ser imaginativos en nuestros planteamientos, porque tenemos que conseguir que el juzgado solicite, claro, pida al registro de la propiedad que vuelva a cambiar la titularidad, porque si no tenemos que se ha archivado la ejecución hipotecaria y que nuestro cliente no es el titular, es registral de la vivienda, que se le puede presentar un precario, o sea, que habiendo ganado la ejecución hipotecaria. O sea, que tenemos que asegurarnos de que eso se cambia en el registro de la propiedad, solicitárselo al juzgado y pedir no solamente el sobreseimiento, sino la anulación de la subasta. Y claro, hay que solicitar expresamente que se anule esa subasta y que se requiera, o sea, que el juzgado requiera el registro para que vuelva a cambiar la titularidad. Y luego también, por ejemplo, con lo que decía Javier de descontar cantidades, en el caso que él ha comentado que le habían notificado recientemente, estaba muy claro. Tú tienes una sentencia de un juzgado que dice que te deben 8.000 euros, en el momento que te presentan la demanda el deudor debe 4.000, evidentemente se tiene que archivar porque no había incumplimiento con la sentencia que ya tienes del ordinario. Pero o sea, también es verdad que esto genera un problema al deudor, porque al final tienes que sí, que no había incumplimiento en el momento de presentarse la demanda, pero que esto fue hace 3 años, en los cuales ya no has pagado, en los cuales ahora sí que debes. Entonces, a ver ahora esto, ¿cómo se reactiva el préstamo con el banco? Ahora se sobresee la ejecución, pero yo quiero reactivar mi préstamo, no quiero ponerme al día, porque además he estado ahorrando todos los meses durante los 2 años el importe que más o menos era de la cuota y ahora puedo pagarlo. Pues seguramente tampoco vaya a ser fácil,
porque aunque se sobresean los procedimientos, o sea, y no puedes pagar una vez se resuelve el crédito. Entonces también pues tenemos que tener esto en cuenta para orientar un poco a la gente y cómo hacerlo esto con el banco para reactivar los préstamos quien los quiera reactivar. Y decir que no hemos dicho también que la sentencia del Supremo de 11 de septiembre precisamente lo que dice también es que cuando se sobresean las ejecuciones hipotecarias por la cláusula del vencimiento anticipado, inmediatamente después la entidad puede volver a presentar una nueva ejecución hipotecaria y que no se entenderá que es cosa juzgada porque en la primera ejecución que se ha sobreseído se basa en la cláusula sexta del préstamo, en la cláusula del vencimiento anticipado, y que ahora la nueva ejecución hipotecaria no se basa en esa cláusula, se basa en la aplicación del artículo 24 de la Ley de Crédito Inmobiliario, con lo cual sobre eso no hay cosa juzgada y inmediatamente a la semana puede haber una nueva ejecución hipotecaria, que ya no vas a poder alegar la cláusula del vencimiento anticipado y que vas a estar en una posición muchísimo más desfavorable a la que estabas inicialmente. Entonces, pues que lo tengamos en cuenta, porque esto ya está previsto para que ocurra. Realmente el Supremo con esta sentencia lo que ha hecho es poner fin al debate que había sobre las ejecuciones hipotecarias. O sea, ya no estaban presentándose ni siquiera procedimientos de ejecución hipotecaria los bancos. O sea, estaba tan en tela de juicio el propio procedimiento que ya los bancos no presentaban demandas de ejecución hipotecaria, estaban presentando ejecución de títulos no judiciales, procedimientos ordinarios, que era lo que estábamos viendo últimamente, incluso procedimientos monitorios. Entidades como Ibercaja presentaban monitorios reclamando lo que correspondía al impago de una anualidad. Además, luego se transformaba en verbales, si te oponías al monitorio, si no directamente ya está, es un título ejecutivo y mucho más rápido para no jugársela con el vencimiento anticipado. Entonces, lo que ha hecho el Supremo con esta sentencia es poner punto y fin a este revuelo que había sobre las ejecuciones hipotecarias. Todas las que se sobresean, que después se van a volver a iniciar por esta vía, ya van a ser procedimientos que van a ir totalmente ágiles. Y esto sumado a la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, donde ya está clarísimo que todo el mundo que ha firmado sabe lo que ha firmado y las consecuencias, donde ya no van a existir esto de las cláusulas abusivas, porque no van a haber sido incorporadas con falta de transparencia, pues realmente habíamos avanzado mucho y se ha puesto freno de forma radical a todo esto. Todas las nuevas ejecuciones que vengan van a ser mucho más complicadas, aunque creo que menos que como estábamos antes del 2013. O sea que hay que investigar otras cosas y que tenemos que ser muy creativos, porque de aquí se van a derivar otros muchos problemas con los que yo creo que podemos todavía dar mucha batalla.